Imaginen por un segundo que un equipo de meteorólogos está intentando predecir la trayectoria de un huracán, digamos de categoría 5. Ajá, el peor escenario posible. Exacto. Y tienen a su disposición los satélites más avanzados del planeta, modelos matemáticos que rara vez fallan, lecturas de presión barométrica en tiempo real. O sea, todo en la pantalla. Absolutamente cada métrica indica con una certeza clínica que la tormenta va a girar hacia la derecha. Claro, que va a golpear la costa norte, por ejemplo. Sí, sí. Pero en el último segundo, pues la naturaleza hace lo que quiere. El caos entra en la ecuación, rompe la estadística por completo y el huracán gira bruscamente hacia la izquierda, dejando a los científicos pues mirando las pantallas sin entender qué acaba de pasar. Y ese es el problema eterno con los modelos predictivos, ¿verdad? O sea, siempre hay variables ocultas que subestimamos. Totalmente. Hay factores, especialmente cuando hablamos de comportamiento humano o, bueno, sistemas caóticos que la computadora simplemente no puede leer. No los puede cuantificar ni procesar de manera adecuada. Porque los datos asumen que todo es constante. Exacto. Los datos fríos asumen que las condiciones siempre permanecerán estables, y en la realidad la estabilidad es una ilusión completa. Bueno, pues esa es precisamente la tormenta en la que estamos parados hoy al observar el ecosistema de la semana 24 de competencia en hexatlón. Está cañón lo que está pasando. Está de locos. Hay una avalancha absoluta de teorías cruzadas, una verdadera pachanga de rumores y estadísticas que chocan entre sí, sobre quién será el próximo atleta eliminado este domingo 15 de marzo. Que ya está a la vuelta de la esquina. Sí, ya no falta nada. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es tomar todos esos datos crudos y convertirlos en conocimiento útil. Así es. Para entender este fenómeno, tenemos sobre la mesa el análisis detallado del canal de YouTube Proyecto TV, el cual a su vez construye sus narrativas apoyándose en una base de datos durísima, o sea, pura matemática, recopilada por la cuenta de Instagram Recuento Hexatlón. Que son muy precisos con sus números, por cierto. Bastante. Pero hay que dejarlo clarísimo desde el inicio para quienes nos escuchan. No tenemos spoilers 100% confirmados en las manos. O sea, no. No es información oficial. Lo que tenemos es una mezcla explosiva de números fríos por un lado y filtraciones de comportamiento humano por el otro. Ok, vamos a desmenuzar esto. Y el objetivo de esta exploración va mucho más allá de simplemente anticipar el desenlace de un programa de televisión de fin de semana. Claro, no es solo el chisme de quién se va. Exacto. Para quienes nos acompañan, esto debe verse como un laboratorio en tiempo real. Es un estudio verdaderamente fascinante sobre cómo las matemáticas puras, la fatiga cognitiva y pues las mecánicas de supervivencia se cruzan. Y se cruzan de formas súper impredecibles. Sí, sobre todo cuando el ser humano es llevado al límite extremo de la presión física y psicológica. Analizar esto es observar la prueba definitiva de que, en entornos de alta demanda, el rendimiento pasado rara vez garantiza el éxito futuro. Y para no perdernos en el mar de filtraciones locas de Internet, porque hay muchísimas, tenemos que empezar por los cimientos de la casa. Vamos a los datos. Sí. Antes de saltar a los rumores más descabellados, debemos entender la base de todo esto, los números fríos y duros. Las métricas que ponen a los competidores en la cuerda floja. Ajá. El primer gran rumor, el que dominó la conversación durante días, apuntaba fuertemente, casi de manera unánime, a que el eliminado sería de la escuadra roja, específicamente Villaluz. Villaluz, claro. Y la lógica, según las fuentes que revisamos, era irrefutable. Porque esa lógica inicial se basaba en pura estadística matemática. O sea, no había margen para la interpretación emocional ni para ver quién te cae mejor. La hoja de cálculo es implacable. Exactamente. Según los datos duros de Recuento Hexatlón, Villaluz tiene el porcentaje de rendimiento y efectividad más bajo entre todos los hombres del equipo rojo. Que ese es el dato clave. Que son los que están en riesgo esta semana. Villaluz es el eslabón débil en la cadena estadística. Matemáticamente sí. Y lo curioso aquí, lo que me llama poderosamente la atención en la forma en que los analistas lo describen, es que Villaluz no es para nada un mal competidor. No, para nada. O sea, no es alguien torpe. Al contrario, lo describen como un atleta muy certero, muy metódico, alguien sumamente tranquilo y calmado a la hora de resolver los circuitos. Y es vital detenernos en ese perfil. Entender cómo opera su mente en la pista es crucial para comprender el hoyo estadístico en el que se encuentra metido. Pero ahí es donde me surge un cortocircuito. O sea,
Piensen en ese estudiante universitario que es increíblemente meticuloso. El de los plumones de colores. Ándale, ese mero. Tiene la caligrafía perfecta, sus apuntes están organizados por colores, revisa cada coma antes de entregar el ensayo. Es un estudiante de excelencia técnica. Sí, impecable. Pero de repente, haz de cuenta que el formato de la clase cambia. El profesor reduce el tiempo del examen a la mitad y todos los demás estudiantes empiezan a responder a la velocidad de la luz, aunque con letras feas. Claro, se adaptan a la prisa. Exacto. La técnica del estudiante meticuloso sigue intacta. Su precisión es perfecta, pero la velocidad general del resto del salón ya lo superó por completo. Lo dejaron atrás. Y eso me hace cuestionar la premisa completa. O sea, ¿acaso la certeza y la calma, que en el mundo real suelen ser virtudes enormes, ya no sirven para absolutamente nada cuando llegamos a la semana 24 de una competencia de supervivencia? Lo fascinante aquí es cómo evoluciona la anatomía misma de una competencia a largo plazo. O sea, en las primeras 5, digamos 10 semanas de este tipo de aislamiento deportivo, la calma y la certeza son auténticos superpoderes. Te salvan la vida, al principio. Totalmente. En estas etapas tempranas, la mayoría de los atletas están tropezando, la adrenalina los ciega, la ansiedad por la novedad los hace cometer errores bien torpes. Sí, tiran aros a lo loco. Exacto. En ese momento, el competidor metódico avanza lento pero seguro y gana. Sin embargo, la semana 24 representa un ecosistema completamente distinto. Es otro mundo. Los competidores que siguen en pie ya no cometen errores de novatos. Ya dominan la precisión, pero le han sumado una velocidad pura, explosiva y mecanizada. Claro, ya interiorizaron cada rampa, cada obstáculo, o sea, ya corren esos circuitos en piloto automático, casi como una memoria muscular, ¿no? Precisamente. Por lo tanto, el punto de referencia cambia. Las virtudes de Villaluz, esta tranquilidad zen y su certeza casi quirúrgica, ya no son herramientas suficientes para compensar su lentitud relativa en la parte física de la pista. Choca con pared. Sí, cuando todos los demás ya son igual de certeros que él, pero llegan a la línea de tiro 15 segundos antes, pues la ventaja del método desaparece. Te comen vivo. Así es, la estadística que lo coloca en el último lugar porcentual de su equipo no es una anomalía cruel, es el reflejo matemático, perfectamente lógico, de un atleta que ha tocado su techo competitivo dentro de este entorno específico. Llegó a su límite. Ha llegado al límite de su capacidad de adaptación evolutiva dentro del juego. Ya no da para más en velocidad. Y visto así, las matemáticas apuntaban a su salida inminente. Parecía un caso cerrado y empaquetado, un destino dictado por el porcentaje de victorias. Pero aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Justo cuando la lógica de la hoja de cálculo nos preparaba para una despedida de la escuadra roja, la naturaleza dio ese giro brusco a la izquierda del que hablábamos. Surge una filtración, un giro dramático en la información que cae como un balde de agua helada sobre todas las proyecciones. Porque el factor humano decide irrumpir y desestabilizar la estadística. Y lo hace de una manera espectacular. Las filtraciones más recientes y la marea de agitación en los foros de Internet señalan que el eliminado este domingo no será del equipo rojo. ¡Wow! Será del equipo azul. Y no es un competidor cualquiera de relleno, o sea, los rumores apuntan a Ernesto Casares. No inventes. El mismísimo Golden Boy, el pionero de todo este universo. Lo cual, desde un punto de vista narrativo, rompe por completo los esquemas mentales que la audiencia tiene sobre la jerarquía del programa. Es una locura absoluta. Ahora, si nos apegamos estrictamente a los números, es cierto que Ernesto tiene el peor porcentaje de efectividad de los hombres azules. Eso es un hecho innegable en las tablas de recuento hexatlón. Sí, los números no mienten en esa parte. Pero el análisis de Proyecto TV subraya una paradoja brutal. Físicamente, Ernesto está mostrando su nivel más competitivo desde que ganó la primera temporada. O sea, su cuerpo está respondiendo. Impecable. Los reportes indican que está corriendo padrísimo, se le ve fuerte, está dando unas batallas tremendas en la arena. Sin embargo, hay un factor anímico, un desgaste silencioso y crítico que domina el análisis. ¿Qué le está pasando? Se le ve crónicamente cansado y, por encima de todo, profundamente aislado de su propio equipo. Y el aislamiento social en un entorno de encierro y estrés constante es una sentencia que opera bajo la superficie.
Es verdaderamente devastador. Pero a ver, aquí es donde me pongo el sombrero de escéptica, y necesito que me convenzas. Venga. El análisis detalla dinámicas de grupo muy específicas. O sea, dentro del equipo azul, la gente ya formó microcomunidades. Son pequeñas tribus de supervivencia emocional. Coque y Alexis andan juntos para todos lados. Leo se apoya constantemente en Katia. Hacen sus grupitos. Y en medio de esos clanes, Ernesto queda flotando emocionalmente solo en el campamento. Entiendo que eso sea triste, pero estamos hablando de atletas de élite, campeones nacionales que están ahí para despedazar circuitos de obstáculos. Son máquinas de alto rendimiento, ¿sí? Exacto. ¿Realmente debemos creer que no tener con quién tomar un café en la cabaña o sentir que no encajas en un grupito de amigos te resta milisegundos reales, tangibles, al momento de correr por un circuito de lodo? O sea, ¿qué tanto peso tiene el aislamiento social frente a la destreza física pura? Mira, si conectamos esto con el panorama general de la neurobiología y la psicología deportiva de alto rendimiento, la respuesta es que el impacto es monumental. ¿De verdad? Sí. El cerebro humano no diferencia entre una amenaza física y una amenaza de exclusión social. O sea, para tu cerebro es lo mismo que te persiga un tigre a que tu tribu te rechace. ¡Wow! ¡Qué locura! Cuando un individuo percibe que está aislado de la manada, su sistema nervioso entra en un estado crónico de hipervigilancia. Evolutivamente, estar solo en la naturaleza significaba la muerte, así que el cerebro de un individuo aislado bombea constantemente cortisol, que es la hormona del estrés, Te mantiene alerta. en una alerta perpetua. O sea, su cerebro no apaga la alarma ni siquiera cuando están descansando en el sillón. Exactamente. Cuando los demás atletas regresan al campamento y se reúnen con sus microcomunidades, como Coke con Alexis o Leo con Katia, sus cerebros reciben señales de seguridad. Ah, se relajan. Sí, segregan oxitocina, bajan la guardia y sus músculos inician los procesos de recuperación celular. Se reparan. ¿Y el que está solo? El aislamiento, en cambio, priva al individuo de ese respiro neuroquímico. La soledad drena silenciosamente una reserva vital que es la glucosa y la energía cognitiva. El cansancio extremo que los espectadores y los filtradores notan en Ernesto probablemente no proviene del esfuerzo físico de saltar vallas. Viene de su cabeza. Es el agotamiento monstruoso de un sistema nervioso que lleva semanas sin poder apagarse. Y eso se traslada inevitablemente a la pista. Claro, estás fundido. La fatiga cognitiva nubla la toma de decisiones, los reflejos periféricos se vuelven microscópicamente más lentos y el pulso falla al intentar un tiro de precisión. El aislamiento no es melancolía, es una variable biológica que erosiona el rendimiento físico. ¡Qué impacto! Básicamente la mente, al sentirse expulsada del tejido social, pues empieza a sabotear el funcionamiento de la máquina física de manera inconsciente. Tal cual. Es un choque dramático entre la leyenda del Golden Boy, un atleta que físicamente está en su pico, y la cruda realidad de la sociología humana que lo arrastra hacia abajo. Una tragedia deportiva, digamos. Y sabiendo esto, sabiendo exactamente quiénes están al borde del precipicio, del lado rojo, Villaluz, acorralado por el límite de su adaptación física frente a la velocidad, y del lado azul, Ernesto, asfixiado por el desgaste neurobiológico del aislamiento. Los dos polos opuestos. Sí, ahora necesitamos entender cómo la arquitectura misma del campo de batalla los va a procesar. Necesitamos hablar de cómo las reglas de eliminación dictarán su destino, porque el formato del juego no se va a tentar el corazón para nada. Y ese formato es la famosa serie por la supervivencia, cuyas mecánicas están diseñadas para exprimir hasta la última gota de resistencia de los competidores. Es una licuadora de presión neta. Porque no estamos hablando de jugarse la permanencia en una carrera de suerte, ni de ganar un juego aislado. No, es mucho más complejo. Las reglas dictan que, debido a que los hombres de ambos colores están en peligro, los equipos deben jugar una serie donde el requisito absoluto para salvar a la plantilla completa es ganar 3 de 3 juegos. 3 victorias consecutivas, sin margen de error. Un diseño donde el margen de error es literalmente 0. Un solo tropiezo manda a tus hombres al matadero de la eliminación. Y basándonos en los análisis de nuestras fuentes, hay 3 escenarios posibles que se despliegan a partir de esta regla tan implacable. Para entender el panorama completo, tenemos que visualizar el primer escenario natural, que implicaría un dominio total de la escuadra azul. Correcto. Escenario 1. Los azules se encuentran una racha perfecta y barren la serie. Ganan los 3 juegos.
Por regla, esto empuja automáticamente a 3 atletas rojos al duelo de eliminación basándose en sus porcentajes de rendimiento. Los peores 3. Esos 3 nombres serían Villaluz, Benjamín y Humberto. Ahora, el reporte de Proyecto TV es muy categórico al analizar este cruce. Humberto es considerado prácticamente intocable. Es una bestia compitiendo. Posee un nivel atlético superior, muy por encima de la media, demostrado desde temporadas anteriores. Y, como si fuera poco, tiene medallas de salvavidas que lo blindan. Está protegidísimo. Benjamín, el segundo en riesgo, es descrito por las métricas como alguien increíblemente explosivo, rápido y con un porcentaje de tiro muy respetable, lo cual, por simple descarte matemático, deja a Villaluz expuesto. Es el pato de la feria. Sí, en un choque interno contra puros rojos, su ritmo más metódico y pausado lo convertiría en la presa fácil de sus propios compañeros. Ese es el camino de menor resistencia narrativa. O sea, si los rojos caen, las métricas simplemente confirmarían su profecía inicial sin mayores sobresaltos. El jugador más lento de un equipo rápido pierde. Es la lógica pura. Pero luego el tablero se voltea y entramos al escenario 2. Y este camino es el que tiene a los foros de Internet echando humo. A ver, cuéntame. Imaginemos el dominio absoluto de la escuadra roja. Los rojos barren la serie de 3. Esto significa que los 3 hombres azules con menor rendimiento van directo y sin escalas al duelo de eliminación. Los azules a la cuerda floja. Los nombres que arrojan los datos son Ernesto Casares, Leo y Coque. Quiero detenerme aquí porque el análisis original cataloga la sola idea de ver a Coque en eliminación como un evento histórico, o sea, algo casi impensable. Es que es una locura pensar en eso. Estamos hablando de El Hechicero del Aire, un atleta que es tricampeón de la franquicia. Es una de las figuras más dominantes en la historia del reality. Y sin embargo, la pureza de las reglas permite que un tricampeón termine enfrentando una eliminación contra sus propios compañeros. O sea, es matemáticamente posible, por más que desafíe la narrativa heroica del programa. Y si ese choque de trenes llegara a suceder, las proyecciones son sombrías para Ernesto. Leo ha sido catalogado como una de las grandes revelaciones de la temporada, mostrando una adaptación brutal. Y Coque, bueno, es Coque. Un monstruo absoluto de los circuitos. Que además cuenta con un arsenal de medallas de protección por si acaso. Ernesto, desgastado y aislado, tendría poquísimas posibilidades frente a estos 2 titanes de su mismo color. Pero esto me genera un conflicto enorme, y te lo pregunto directamente. A ver, dime. Imaginar a Ernesto, un pilar legendario, literalmente el individuo que ayudó a cimentar y popularizar esta franquicia hace años, siendo aniquilado por un tricampeón y una nueva estrella de su propio equipo, se siente como una crueldad de diseño terrible. Sí, es un trago amargo. En la televisión y en el deporte profesional, las leyendas suelen tener un trato preferencial. ¿Acaso formatos de competencia de este calibre no poseen algún tipo de mecanismo institucional, alguna, no sé, inercia narrativa que proteja a sus figuras fundacionales para no perder rating? ¿De verdad el sistema es tan ciego que permita que su propia realeza sea devorada así? Esto plantea una pregunta importantísima sobre la naturaleza ética y estructural de los reality shows que están basados verdaderamente en métricas de rendimiento deportivo. O sea, el atractivo principal, la promesa que este tipo de formatos le hace al público, es la meritocracia extrema en tiempo real. Que ganen por su esfuerzo, pues. Exacto. La arquitectura del juego está diseñada de manera muy deliberada para que el prestigio pasado se anule por completo en el momento en que suena el silbato de salida. A la física de una pista de lodo no le importan los millones de seguidores en redes sociales, ni recuerda quién cortó el listón en la primera temporada. 0 favoritismos. Si la regla inquebrantable exige ganar 3 de 3 para obtener la inmunidad grupal, y el rendimiento estadístico empuja a un atleta al fondo de la tabla de su equipo, el sistema va a procesar a ese individuo con la misma frialdad algorítmica con la que procesaría a un novato del primer día. ¡Wow! Es esa crueldad mecánica la que sostiene la integridad deportiva frente a la audiencia. En la arena, la realeza no existe. Tu valor es equivalente únicamente a los segundos que tardaste en completar tu último circuito. O sea, el diseño del juego se convierte en el máximo nivelador. ¡Qué fuerte! Y esto nos lleva a la tercera puerta.
El escenario 3, que es lo que el análisis de nuestra fuente visualiza como la ruta con mayores probabilidades de ocurrir. La llamada eliminación mixta o el cruce de chalecos. Y necesitamos dejar muy claro de qué estamos hablando aquí porque el término puede ser súper confuso. Por supuesto. En el vocabulario técnico de esta competencia, un cruce de chalecos no se refiere a mezclar hombres y mujeres, ya que solo los competidores masculinos están en riesgo en esta fase. Ajá, es de puro hombre ahorita. Se refiere a mezclar los colores de los equipos en el mismo duelo de eliminación. Exacto. Ningún equipo logra mantener la perfección. Ninguno gana los 3 juegos seguidos de la serie. Las victorias se intercalan y, como consecuencia, ambos equipos pierden el escudo de inmunidad absoluta. Todos vulnerables. Esto obliga a que los peores porcentajes de la escuadra roja y los peores porcentajes de la escuadra azul se enfrenten directamente entre sí para sobrevivir. Es decir, veríamos colisionar a rivales de diferentes equipos en un formato de todos contra todos. Que es el escenario más emocionante, la verdad. ¡Claro! Podríamos tener, por ejemplo, a Villaluz y Benjamín intentando eliminar a Ernesto, o tal vez a Ernesto y Leo acorralando a Villaluz. Y es en este punto específico donde la información filtrada hace énfasis en una dinámica espectacular. El duelo soñado. Un duelo a muerte entre Ernesto y Villaluz, que sería un choque de estilos tan abismal, pero tan opuesto, que rompe cualquier predicción estadística previa. Es un escenario de laboratorio perfecto. Representa la clásica paradoja del duelo asimétrico, donde tienes a 2 individuos compitiendo en ejes de habilidad completamente distintos. Es como comparar manzanas con motores de combustión. O sea, nada que ver. Pero, ¿cómo se materializa esa paradoja asimétrica en la Tierra? O sea, bajo el sol abrasador de un circuito, ¿cómo funciona esa mecánica? Bueno, debemos diseccionar cómo está construido un circuito estándar en esta competencia. Funciona en 2 fases secuenciales y radicalmente diferentes. A ver. La primera fase es el recorrido físico puro. La pista de obstáculos, nadar, escalar paredes, arrastrarse bajo redes. Esta fase demanda explosividad aeróbica, velocidad brutal y agilidad de reacción. Puro físico. La segunda fase, al final de la pista, es la zona de definición o de tiro, donde el atleta debe resolver un rompecabezas físico como lanzar aros a un poste, derribar tótems con bolsas de arena o encestar pelotas en canastas diminutas. Y ahí cambia la cosa. Claro, esta fase demanda precisión absoluta, pulso firme y concentración extrema, todo mientras el corazón late a 180 pulsaciones por minuto. Y aquí radica el choque asimétrico. Ernesto Casares posee una ventaja abrumadora en la primera fase. Su explosividad innata y su velocidad le garantizan superar la pista de obstáculos y llegar a la zona de tiro muchísimo antes que su rival. O sea, le saca una vuelta de ventaja en la parte física, facilito. Así es, llega sobrado de tiempo. Sin embargo, Villaluz es el maestro indiscutible de la segunda fase. Su cerebro opera con esa certeza quirúrgica y metódica de la que hablábamos al principio. Es capaz de llegar tarde a la zona de tiro, analizar el viento, estabilizar su respiración y resolver el enigma de los lanzamientos usando la mitad de intentos que la mayoría. Entonces no es una simple carrera. Se convierte en una carrera cruzada contra el reloj y contra la mente del otro, ¿no? Exactamente. Es una guerra psicológica de alta intensidad en tiempo real. O sea, imagínatelo. Ernesto está corriendo furiosamente contra la inminente precisión de Villaluz, y Villaluz está avanzando metódicamente contra la velocidad arrolladora de Ernesto. ¡Qué nervios! Cuando llegan al tramo final, la pregunta central del duelo es, ¿logrará Ernesto, lidiando con su carga de fatiga y este aislamiento del que hablamos, mantener la calma suficiente para encestar antes de que Villaluz, que viene avanzando paso a paso en el fondo, lo alcance en la estación final? ¿O choca con pared? ¿O los nervios de ver por el rabillo del ojo a un competidor lento pero que no falla ni un solo tiro metódicamente, terminarán quebrando la poca concentración que le queda al Golden Boy? Esta dinámica hace que el desenlace de un cruce de chalecos sea genuinamente impredecible. La estadística general pierde sentido cuando enfrentas 2 variables tan opuestas bajo una presión de vida o muerte en el juego. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Si retrocedemos un par de pasos para observar el mural completo que hemos pintado hoy, queda clarísimo que la semana 24 de esta competencia no es solo gente sudando en una playa caribeña, es una colisión de fuerzas invisibles inmensas. Totalmente. Por un lado, tenemos la implacable matemática, que arrincona a un atleta que ejecuta a la perfección, pero que simplemente no puede seguir el ritmo evolutivo de su entorno, como es el caso de Villaluz. Que se quedó atrás en velocidad. Ajá. Y por otro lado, somos testigos del devastador desgaste neurobiológico que el aislamiento social inflige, capaz de mermar el rendimiento físico de un pionero aparentemente inquebrantable como Ernesto. Y todo este caldero de crisis matemática y psicológica está sellado herméticamente dentro de las reglas de una serie de supervivencia que castiga cualquier error con la eliminación directa. O sea, es diseño puro forzando el quiebre humano. Y la aplicación de este análisis, mira, es notablemente profunda para quienes escuchan, más allá del mero entretenimiento televisivo. O sea, no es necesario estar corriendo en una pista de lodo en República Dominicana para experimentar dinámicas organizacionales idénticas a estas. Nos pasa a todos en la oficina. Totalmente. El escenario que hemos analizado sirve como un microcosmos perfecto de cómo operan los entornos de alto rendimiento y alta presión en el mundo cotidiano. Ya sea liderando un proyecto complejo en el ámbito corporativo, navegando el cierre de un ciclo financiero o gestionando crisis en la dinámica familiar. En cualquier lado. El éxito sostenido jamás es producto de un solo factor aislado. La capacidad de sobrevivir a largo plazo en ecosistemas superdemandantes requiere un equilibrio milimétrico. Exige, por supuesto, excelencia técnica y la flexibilidad para adaptar el ritmo de trabajo a las nuevas demandas del entorno. Para evitar el estancamiento estadístico de un Villaluz, digamos. Exacto. Pero también exige, con la misma urgencia vital, la capacidad de mantener y nutrir una red de soporte emocional sólida. Las personas pueden poseer el talento innato de una leyenda o la destreza milimétrica de un cirujano, pero si no logran evolucionar su velocidad al ritmo del ecosistema, o si permiten que el entorno los aísle de su comunidad, la presión sistémica invariablemente encontrará tarde o temprano la grieta estructural por donde derrumbar todo el edificio. Es una síntesis brillante de las variables en juego. Y me gustaría dejar una última idea en el aire. Una reflexión para que el público se la lleve y la analice mucho después de que termine esta inversión profunda. Adelante. Durante mucho tiempo, la ciencia ha estudiado algo llamado la teoría de la línea base social. Esta teoría postula algo verdaderamente fascinante. Cuando el cerebro humano percibe que está socialmente apoyado, literalmente percibe el mundo físico como un lugar menos amenazante. ¡Wow! ¡Qué interesante! En estudios clínicos, si una persona está sola frente a una colina empinada, su cerebro calcula que la pendiente es mucho más inclinada e insuperable. Pero si esa misma persona está acompañada de un amigo, su cerebro, sin darse cuenta, recalcula la topografía y juzga que la colina es más pequeño y más fácil de escalar. O sea, la compañía altera tu percepción de la realidad. Físicamente sí. Y eso me hace pensar profundamente en la situación del Golden Boy y en nuestras propias vidas. Si la falta de una red de apoyo puede hacer que una colina parezca físicamente más grande, ¿cuántas veces a nuestro alrededor, en las oficinas, en las escuelas o en nuestras familias, asumimos que alguien está fracasando porque perdió el talento o porque simplemente ya no dio el ancho, cuando en realidad la colina que tienen enfrente se volvió insuperable simplemente porque los dejamos caminar hacia ella completamente solos? Es una perspectiva durísima, que nos invita a revisar no solo el rendimiento de los atletas en la pantalla, sino la manera en que construimos las comunidades de las que formamos parte día a día. Sin duda alguna. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.